Asambleísta Betty Amores. Señor presidente. Le interrumpo, asambleísta Amores, le interrumpo. Punto de información, asambleísta Rodríguez. Ya le doy la palabra luego, con todos. Ya, luego le doy la palabra. Señor presidente, yo quisiera en principio señalar que estoy también en desacuerdo con que se produzca el archivo de tan importante proyecto de ley. Creo que los derechos consagrados, tanto en la Declaración como en la Constitución política que nos rige, son demasiado importantes como para soslayarlos. Sin embargo, quiero hacer algunas puntualizaciones, señor presidente, en el ánimo positivo de coadyuvar para que un proyecto de tanta importancia sea una realidad para el país. En principio, una declaración en el derecho internacional ciertamente constituye un eslabón importantísimo en la estructuración de un instrumento legal internacional de carácter obligatorio, pero todavía no constituye ni tratado ni convención. La declaración es el insumo esencial para que los países formulen una propuesta de convenio o de tratado y por consiguiente se requerirá que dicha declaración adquiera ese nivel de tratado o de convención, sea suscrito por el Estado ecuatoriano y ratificado por la Asamblea Nacional de conformidad con las normas constitucionales previstas para este efecto. Es en ese momento entonces que la norma se convierte en obligatoria y vinculante. Sin embargo, ¿qué es lo que prevé la Constitución que nos rige en materia de derechos? Y en particular luego vamos a ver de los derechos de los pueblos indígenas y allí vamos a ver que se mencionan dos sectores más. El segundo inciso del artículo 424 de la Constitución establece que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado, y esta parte la voy a decir con mucho énfasis, que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. Establezcamos si la declaración y el proyecto en sí consagra derechos más favorables a los contenidos en la Constitución. Voy a tomar solamente a modo de ejemplo el artículo 2 del proyecto de ley y, por cierto, de la declaración. Dice: los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos. Les voy a agradecer a mis compañeros de bancada que por favor me presten atención. Y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas. ¿Qué dice la Constitución respecto de ese derecho, estimados compañeros? Dice el artículo 57, se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos los siguientes derechos colectivos. El numeral 2, no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. Y el numeral 3 dice: el reconocimiento, la reparación y el resarcimiento, que ya es aquí un mecanismo de exigibilidad, a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación, es otro de los derechos que consagra la Constitución. Entonces, en síntesis, ¿qué hacer? Y en ese sentido va mi aporte en esta intervención a los compañeros de la comisión. ¿Qué hacer con este proyecto? Primero, manifestar una vez más el desacuerdo con que el proyecto se archive. Creo que estos derechos son fundamentales, son importantísimos y creo que ninguno de nosotros puede negar la importancia de avanzar en
una normativa que garantice y asegure el cumplimiento de esos derechos. Es más, creo que debemos ir más allá que la consagración en la norma constitucional y en los tratados y en la propia declaración. Es necesario que tanto los artículos de la Constitución como los de los tratados y convenios y esta propia declaración se conviertan en ley y, dado que garantizan derechos, ciertamente constituyen una ley orgánica y que definan normativamente, tanto en su parte sustantiva como en la procesal, los mecanismos de exigibilidad que permitan garantizar y tornar imperativo el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas y de los demás actores sociales fundamentales como son el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio. Gracias, señor presidente.